química, estequiometría y estado gaseoso. Para hacer un problema de cálculos en química, o también conocido como el tema de unidades químicas de masa, para este temita tenemos que acordarnos que una mol equivale al valor de 6,022 por 10 a la 23. Este numerito se llama o se conoce como el número de Avogadro. Nosotros trabajaremos con el valor más sencillo, que es el entero, el 6 por 10 a la 23. Y con esto nosotros podemos también, ¿de acuerdo? También calcular el número de moles, ¿no? Que es la masa en gramos entre la masa molar. Esta fórmula es bastante usada en estequiometría, ¿no? Y lo mismo también puedo hacer para calcular los átomos, ¿no? Los átomos dividen entre el número de Avogadro y me sale igualmente el número de moles, ¿no? Y de acá se aprovecha esto, ¿no? Que los átomos lo calcularás con las moles calculadas por el número de Avogadro, ¿no? O sea, por este número. Y de forma análoga, para un compuesto cualquiera, es la misma idea. Número de moles es la masa entre la masa molar. Profe, pero es la misma fórmula. Es la misma fórmula. Solo que aquí es la masa molar, es las moles de átomos y estas son las moles de moléculas. Pero la idea es la misma, pues. De igual manera, si los átomos se calculan número de moles por número de Avogadro, las moléculas también se calculan de la misma forma, ¿no? Es que el número de Avogadro es un número, pues es como decir, por ejemplo, una centena de lapiceros, una centena de plumones. Son 100 unidades. Una centena de hojas, sigue siendo 100 unidades. Porque es una centena, pues una centena es un número. Una centena de lapiceros, una centena de lapiceros, una centena de hojas, son 100 unidades. Acá es igual. Una mol, ¿no? Moles, moles. ¿Cuántas moles? 3 moles, 4 moles, 5 moles, pero cada mol equivale a 6 por 10 a la 23 unidades. El volumen se calcula como el número de moles acá está, número de moles por 22,4, así calculas el número del volumen, ¿no? Moles que tengas de cualquier sustancia, o en este caso un gas, esto por 22,4 ya tengo el volumen, ¿no? Para estequiometría no te olvides que si haces el balance, esos numeritos que están por acá, que son los coeficientes, te da la relación en moles. 1 mol, 3 moles, 2 moles. Y a partir de acá nosotros podemos sacar cualquier otra relación, ¿no? Si tengo el doble de moles, acá también tener el doble y formar el doble, ¿no? Todo el doble. Proporcional a 1, 3 y 5. Y lo mismo con la masa, ¿no? Lo mismo con la masa. Multiplico el número de moles, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 1 mol, 3 moles y 2 moles. 1 mol, 3 moles y 2 moles. ¿De cómo lo pasamos a gramos? Esto ya hemos visto antes. Multiplico el número de moles por 28. 28 gramos. 3 por 2, 6 gramos. 2 por 17, 34 gramos. Y acá se cumple la conservación de la masa, ¿no? Que 34 gramos se combina y me forma 34 gramos de producto. Pero a partir de aquí puedo comenzar también a formar relaciones, ¿no? Si la relación es 28, 6 y 34, si yo tengo la mitad de nitrógeno, se combina con la mitad de hidrógeno y forma la mitad de amoníaco. Y si tengo el doble, se combina con el doble y me forma también el doble. Todo el doble. Pues ahí ya te hemos hecho un recordatorio de lo que es la estequiometría y lo que es cálculo en química, ¿no? Ahora sí vamos al problema para poder ver cómo se aplica esto. Pues acá tenemos la pregunta número uno, ¿no? No es complicado realmente el tema de estequiometría. Ya, es bastante sencillo realmente, pero hay que trabajar en orden, pues, ¿no? Trabajamos en orden, el tema de estequiometría es bastante rápido.
Bien, vamos a empezar a comenzar. Dice, en la actualidad se investigan cristales muy pequeños compuestos por grupos que van de 1000 a 100.000 átomos llamados puntos cuánticos. Entonces, un punto cuántico es un grupo de átomos, ¿no? Según la información del ejercicio, un punto cuántico es un grupo de átomos que va entre 1000 a 100.000 átomos. Muy bien, llamados puntos cuánticos para su uso en dispositivos electrónicos. Si uno de estos puntos cuánticos, o sea, un grupo de estos átomos, está relacionado por un átomo de silicio, me pide calcular el número de átomos de silicio, número de átomos de silicio, cantidad de átomos de silicio, en un cristal que tiene una masa de 8 por 10 a la menos 20 gramos. Ajá, vamos al dato. A ver. Tengo para el silicio una cierta cantidad de gramos, ¿no? ¿Cuánto tengo de silicio? Una masa de 8 por 10 a la menos 20. Y ahí está la cantidad de silicio. Ajá. Y por esto me te da también la masa molar de silicio, ¿no? Masa molar de silicio dice que es 28. 28. Yo tengo la masa de silicio, masa molar de silicio, ¿no? Y me está pidiendo calcular eh, la cantidad de átomos. Pero para calcular la cantidad de átomos necesitamos la cantidad de moles, ¿no? Porque cantidad de átomos, ¿cómo se calcula la cantidad de átomos? Número de moles por número de Avogadro, pues, esa es la fórmula. Y estas moles lo tengo acá. Cantidad de átomos es número de moles por número de Avogadro. Entonces calculo las moles. Mole de silicio. La masa de silicio entre su masa molar. Y eso sale rápidamente, es un cociente nada más. Es un cociente. ¿Cuántos gramos de silicio tengo? Una masa de 8 por 10 a la menos 20. Masa molar del silicio 28. Hago ese cociente y me sale la masa, ¿no? El número de moles, porque él está en gramos y acá abajo está en gramos por mol. Esto sale en moles, ¿no? Bueno, acá puedo simplificar un poquito. Me queda arriba, puedo sacar mitad. No, o cuarta, ¿no? Cuarta 2, cuarta 7. Me queda 2 séptimos. Entonces, moles es igual a 2 séptimos. 2 séptimos por 10 a la menos 20. Moles. Como ya tengo las moles, simplemente eso multiplico por el número de Avogadro y ya tengo los átomos. Átomo de silicio, 2 séptimos por 10 a la menos 20. Y esto por el famoso número de Avogadro. Ese número de Avogadro es conocidísimo, pues. Ese valor de 6 por 10 a la 23. Muy bien. Acá tenemos que operar 6 por 2, 2 por 6 es 12. 2 por 6 me da 12. 12 séptimos. 12 séptimos por 10 a la menos 20 más 23, cubo. Menos 20 más 23 me da el cubo. Y bueno, trabajando esto nos queda la cantidad de átomos de silicio. Átomo de silicio es igual a 2 entre 7. Nos sale 1,72. 1,72 por 10 a menos 3. Listo, ahí te da la respuesta. 1,72 por 10 no, al cubo sería positivo, ¿no? Al cubo. Ajá. Listo, muchachos. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la cantidad de átomos de silicio. Bien, si tienen una duda para poder continuar. Muy bien, continuamos.
Ya, muy bien. Número 2. Ya, número 2. Acá está la pregunta número 2. Miren, dice la fórmula molecular del ácido acetilsalicílico, que es el componente de la aspirina que es uno de los analgésicos más comunes, que tiene fórmula, C9H8, C9H8O4, es la fórmula del ácido acetilsalicílico. Ya, entonces tengo la fórmula acetilsalicílico, C9H8O4. Ese ácido se encuentra en la aspirina. Ya, este es el componente principal de la aspirina. Tengo una tableta, contiene 0,54 gramos de este compuesto. Ajá. La pregunta es para el ácido acetilsalicílico, ¿no? Ya, tengo una masa, dice el problema, de ácido acetilsalicílico de, ¿cuánto dice? De 0,54 gramos. Y me dice también, nada más, ¿no? Me pide indicar qué cosa es correcto respecto a todas estas preguntas. Ajá. Me está preguntando si, por ejemplo, están contenidas esta cantidad de moléculas de aspirina. Para calcular la cantidad de moléculas hay que saber la cantidad de átomos, la cantidad de moles, ¿no? Porque por mol tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas de cualquier sustancia. Si tengo una mol de agua, hay esta cantidad de moléculas de agua, ¿no? Es que una mol es un número, es como si, ¿cuántas unidades tengo en una centena de lapiceros? Tengo 100 lapiceros. ¿Cuántas hojas hay en una centena de hojas? 100 hojas. ¿Cuántas vasos tengo en una centena de vasos? 100 vasos. Es lo mismo, acá es la misma idea, hay que saber cuántas moles tenemos, pues, porque por cada mol tengo 6 por 10 a 23 unidades. Lo calculamos las moles, ¿no? Pero para moles tenemos que primero calcular el número de la masa molar, ¿no? Hay que hallar la masa molar. De frente, muchachos, ¿cuánto es la masa molar de la aspirina? 9, a ver, 9 carbono, 9 por 12, más 8 hidrógenos, 8 veces 1, más 4 oxígenos, que da 16. Bueno, operamos todo esto y nos sale 180, ¿no? 180. 180 gramos por mol. Esa es la masa molar. Entonces, como ya tengo un número de mol, la masa molar, simplemente lo que hago acá es un cociente. Hago un cociente entre 2. Y ya tengo un número de moles, ¿no? Porque el número de moles es la masa entre la masa molar. Divide, tengo un número de moles, pues, ¿no? A ver, muchachos, vamos a dividir esto. Número de moles. Dividimos esto. La masa son 0,54 gramos y la masa molar 180. 0,54 entre 180 me sale 3 por 10 a la menos 3. Opera, ¿no? 3 por 10 a la menos 3 moles. ¿No? De ácido acetil salicílico, no, C9H8O4. Es la cantidad de moles. ¿Y cómo sale ese valor? Es que es fácil, muchachos. 0,54 y 54 por 10 a la menos 2. Entre 180, ¿no? Nuevo es la masa entre masa molar, ¿no? Este, acá, 180 es como decir 18 por 10. 18 a 1, 18 a 3. Este 10 sube como 10 a la menos 1. Ese 10 a la menos 1 con 10 a la menos 2 es el 10 a la menos 3. Y con el 3, ¿no? Bien, número 1, entonces, a ver aquí, nos dice, tenemos esta cantidad de moléculas de aspirina.
número 1 romano, tenemos esa cantidad de moléculas de aspirina. Lo puedo hacer por regla de 3, ¿no? Entonces dice, a ver, por cada mol, ¿no? Por regla de 3, muchachos, ¿ah? Dice, por cada mol de ácido acetilsalicílico, tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? 6 por 10 a la 23 moléculas del ácido acetilsalicílico. Entonces, si yo tengo acá, según el problema, 3 por 10 a la menos 3 moles del ácido acetilsalicílico, ¿cuántas moléculas habrá? Esta es una sencilla regla de 3, ¿no? Multiplico en cruz y divido, ¿no? Yo digo, ya, entonces acá la cantidad de moléculas es 5, por ahí, ¿no? 3 por 10 menos 3 por 6 por 10, 23 sobre 1. Listo. 6 por 3, 18, ¿no? 6 por 3, 18 por 10 a la 20 y tanto, ¿no? O sea, sale 1,8 y operando. 20 entre 10 por 10 a la 21, ¿no? C9H8O4. Y acá dice lo mismo. Sí, está bien, sería verdadero, ¿no? La parte 2 dice, contiene 1,08 gramos de carbono. Tenemos esa cantidad de carbono. Entonces, para resolver esta pregunta, tengo que hacer una relación, ¿no? Interpretación de una fórmula, ¿no? Yo digo, a ver, si yo tengo una mol de ácido acetilsalicílico, ¿qué tenemos en esa mol? Esa mol, ¿cómo está formada? Esa mol está formada por 9 moles de carbono, por 8 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno. Pero como me está hablando de carbono, yo puedo sacar su masa de carbono, pues. Esto corresponde a 9 moles de carbono, pero cada mol de carbono, ¿cuánto pesa? De carbono pesa 12 gramos. Es 12 gramos por mol, pues. 12 gramos por mol. Como acá tengo 9 moles, es 9 veces 12. Esto me sale 108 gramos de carbono. Pero eso, ¿para cuántos gramos de ácido acetilsalicílico? Si la masa molar, ¿no? Es 180. No, bueno, vamos a trabajarlo con moles. Por cada mol tenemos esta cantidad de gramos de carbono. Ese es por cada mol, ojo. Bueno, así mejor. Otro color mejor para que se vea mejor. Realidad de 3, pues. Por cada mol por cada mol de ácido acetilsalicílico tengo 9 moles de carbono. Pero 9 moles de carbono pesa 108 gramos. Pero acá digo, a ver. Por cada mol de ácido acetilsalicílico tenemos 108 gramos de carbono. Es lo que manda esta estequiometría. Por cada mola. Entonces, si acá tengo, según el dato, 3 por 10 a la menos 3 moles de ácido acetilsalicílico, ¿cuánto sería la masa, ¿no? De carbono? Regla de 3, ¿no? Regla de 3 y acá ya tengo la respuesta, ¿no? Entonces acá calculamos, ya pues esto creo que sale rápido, ¿no? Entonces la masa de esta sustancia sería
de 3 sería 3 por 10 a la menos 3 por 108 sobre 1. Y eso nos sale una masa de 0.324. No, 0.324 gramos. Ajá. Y acá dice que son 108, falso, ¿no? Está mal, correcto. Siguiente, dice, tenemos esta cantidad de moles totales. Hay esa cantidad de moles de átomos totales. Bueno, si acá tú sumas esto, si acá tú sumas, yo tengo acá 9 más 8 más 4, me da, ¿cuánto es? 17, 21, 21 moles totales. Entonces puedo decir entonces que por cada mol de ácido salicílico tengo 21 moles totales de átomos, ¿no? Son moles totales de los átomos, ¿no? De carbono, hidrógeno, oxígeno. Pues regla 3, pues. Regla 3, muchachos. Decimos, por cada mol de ácido acetilsalicílico tenemos 21 mol, ¿no? Moles de totales, ¿no? 21 moles totales. Entonces acá tenemos entonces para 3 por 10 a la 3 por 10 a la menos 3 moles. ¿Cuántas moles totales? ¿Cuántas moles tendremos totales, no? Ya está. Entonces, n, ¿cuántos son? N sería, acá relé 3, la misma idea. 3 por 10 a la menos 3 por 21 sobre 1, ¿no? Y sale 3,63, ¿no? 63, o sea, 6,3 por 10 a la menos 2 moles totales. Y acá dice 6,3 también, ¿no? Verdadero, correcto. La respuesta sería entonces correcto, incorrecto, correcto. Me piden las correctas solamente. No, la 1 y 3, ¿no? 1 y 3 son las correctas. Letra B, claro. He trabajado con regla 3, ¿no? Pero he podido haberlo hecho de otra manera también, ¿no? Bueno, he decidido acá este ejercicio hacerlo por regla 3. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, número 3. La pregunta número 3, vamos a ver qué sigue. Es una pregunta de fórmula empírica, ¿no? Para fórmula empírica es bastante conocido el método, ¿no? Dice, la dieta de koala, que es un típico marsupial australiano, su dieta se basa exclusivamente en hojas de eucalipto. Estas contienen un aceite cuya sustancia activa es un compuesto denominado eucaliptol, el cual contiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, el eucaliptol contiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Su masa molar es 154 del eucaliptol, ¿no? Ya, entonces, el eucaliptol tiene una masa molar 154. Ajá, ahí está su masa molar. Determine la fórmula molecular, o sea, la fórmula real del eucaliptol, ¿no? Listo. Esta información que está por acá tiene que ser de la masa molar, es masa molar de su fórmula molecular. Toda información de masa molar es la fórmula de la fórmula real de la molecular. Hay que hallar cuánto vale X, Y y Z, ¿no? Para sacar la fórmula, pues, ¿no? Para esto nos dice que tenemos a ver, el carbono, tenemos, ¿cuánto dice carbono? 77,87%. De hidrógeno tenemos 11,76%. Y de oxígeno el resto. Bueno, para que me dé 100%, el oxígeno tiene que ser 10,37.
para que todo me dé 100%, pues, ¿no? Recuerda que la suma debe darte 100%. Muy bien, entonces lo que dice el problema ahora es que tú sumas 100 gramos, pues. Si yo sumo 100 gramos, entonces yo tengo de primero 77,87 gramos, de otro tengo 11,76 gramos, y el último tengo 10,37 gramos. Con esto calculo el número de moles, ¿no? Pero el número de moles debe ser el X, el Y y el Z, pues. Le calculo el X, el Y y el Z, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Que sería la masa de cada uno de ellos que yo tengo entre la masa molar. Ya X, o sea, cada una de estas masas, 77,87, ¿no? Cada una de esas masas, lo vas a dividir cada uno de ellos entre su masa molar. Acá está la masa molares. L entre 12, L entre 1 y L entre 16. Y ahí te sale lo mismo, ¿no? Sale 11,76. El de arriba te sale 6,49. Y el último te va a salir 0,65. Lo que es el método, para calcular, como esos números no son enteros, y en la fórmula tiene que ir números enteros, ¿no? El X y Z lo paso enteros. Lo que no dice el método. El método te dice ahora que cada uno de ellos, o los valores que me han salido, en este caso el 6,49, el 11,76 y el 0,65, el método te dice que lo divides entre el número menor. Y según lo que estamos viendo aquí, el menor es el 0,65. De cada uno de ellos entre 0,65. Es lo que manda el método, ¿no? Al hacer esto, acá te sale, bueno, acá te sale 1, pues, ¿no? 1. El primero te sale 10, ¿no? Prácticamente te sale 10 y prácticamente te sale 18. Prácticamente. Como ya tengo entonces cada uno de esos valores, entonces tengo la forma empírica, ¿no? Que sería carbono X que vale 10, hidrógeno que son 18 y el oxígeno que vale 1. Con esto tengo que calcular su masa molar. ¿Por qué? Porque el factor K se calcula dividiendo la masa molar de la fórmula real, que me salió en este caso, o como dato, 154. Esto entre la masa molar y la forma empírica. 10 carbonos, 18 hidrógenos y un oxígeno me sale 154 también. Y esto sale 1, pues. Entonces, como esto sale 1, entonces, ¿qué concluyes? Que la fórmula empírica tiene la misma, ¿no? Tiene la misma fórmula de la masa, de la forma empírica y fórmula molecular, tiene la misma fórmula. La misma fórmula. Si acá hubiese leído 2, por ejemplo, a cada uno de estos valores, 10, 18 y 1 multiplicados por 2. Como sale lo mismo, sale 1, entonces significa que la fórmula empírica y molecular tiene la misma fórmula, ¿no? Bueno, ese es el método que se aplica, ¿no? Para estos problemas, ¿no? Es un método bastante conocido. Vamos a la pregunta número 3, número 4. Es un problema de estequiometría, acá me da la ecuación. Está balanceada, pero igual tienes que chequear, ¿no? Sí, sabe. Un método común para la obtención del oxígeno gaseoso. Un método común para obtener oxígeno gaseoso es la descomposición térmica, o sea, calentando, por calentamiento. Ese triángulo arriba me indica calentamiento. Se va a calentar. Se calienta el clorato de potasio sólido.
Se calienta, ¿no? Se calienta. Se calienta el clorato de potasio. Y se compone el cloruro de potasio más gas de oxígeno. Se compone de dos sustancias. Suponiendo que la descomposición es completa, o sea, todo se descompone, o sea, todo él se compone en ellos dos. No sobra nada de reactante. Todo se compone. Te voy a hacer mi cuadrito, ahí dice, ¿cuántas moles de oxígeno se obtendrá? ¿Cuántas moles de oxígeno? Acá está el oxígeno, ¿cuántas moles? ¿Cuántas moles de oxígeno se obtendrá a partir de 4.9 gramos de clorato de potasio? A partir de una masa de 4,9 gramos. Listo. Entonces tienes que, y me da como dato la masa molar de clorato de potasio, ¿no? Me da esta masa molar, que vale 122,5 gramos por mol. Entonces tienes que ver de qué tienes y qué te pide, pues. Tengo gramos y me pide moles. Entonces, arriba busco esa relación de gramos a moles. La relación molar ya tienes, mira. La relación molar de 2 a 3. Entonces la estequiometría te manda que por cada 2 moles de clorato de potasio, por cada 2 moles, tú tienes 3 moles de oxígeno. Esa es la relación molar. Pero tú no quieres en moles, tú quieres 1 en gramos. Tú quieres la relación de gramos a moles. Entonces, él lo paso a moles, a gramos, perdón. Y para pasarlo a gramos simplemente multiplico por la masa molar. Porque son 122 gramos por cada mol. Como acá hay 2 moles, sería por 2, el doble. 2 por 122.5 me sale 245 gramos. Porque son 122.5 gramos por cada mol, por una mol. Pero como no tengo 2, sería por 2. Y con esto ya simplemente acá lo que vamos a hacer es relé 3, pues, ¿no? Relé 3, 245 gramos me produce 3 moles de oxígeno. Para 4.9 gramos, ¿cuántos moles será? Pues? Muy bien, acá tenemos que hacer una regla de 3, ¿no? Y ya tengo la respuesta, ¿no? Entonces, el número de moles, ¿cuánto queda? Vamos a hacer la regla de 3 por acá. 4,9 gramos por de KCl3, ¿no? De KCl3 por 3 moles de oxígeno. ¿Está bien? Listo, eso lo divido ahora. Ya, eso entre cuánto lo divido. Vamos a poner así, entre paréntesis mejor, así. Eso sobre 245 gramos de KCl3. Entonces, gramos de KCl3, gramos de KCl3. Y te quedan moles de oxígeno. Operamos, sale esto 6 por 10, 0.06, ¿no? Esto sale 0.06. 0,06 moles. ¿Mole de quién? De oxígeno. Pero esto vale 6 por 10 a la menos 2. Lo mismo, ¿no? 0,06 o 6 por 10 a la menos 2. Respuesta 6 por 10 menos, letra C, la clave. Prueba bastante directo de estequiometría. Aquí la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. También de estequiometría. Ujú. Ya, número, ¿cuánto vamos? Número 4, ¿no? Número 5 ahora. Dice, número 5. La disminución del ozono en la atmósfera ha sido un tema de gran preocupación entre los científicos en los últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el oxígeno
con el óxido nítrico que proviene de las emisiones de aviones. Acá está la ecuación. El ozono reacciona con el óxido nítrico de la emisión de los aviones. A través, no, el ozono reacciona con el óxido nítrico que proviene de las emisiones de los aviones que a propulsión a a alturas elevadas, ¿no? Y me da la reacción. O dice, si 24 gramos de carbono de ozono, yo tengo acá del, ¿no? 24 gramos de ozono. Entonces acá tengo 24 gramos de ozono. Reacciona con 20 gramos de NO, de óxido nítrico, 20 gramos. Me pide indicar el valor de verdad o falsedad. Bueno, acá como tengo dos sustancias en los reactantes, tengo que saber si se combinan completamente o si sobra alguno de ellos. O sea, si hay reactivo limitante. Lo más probable es que sea reactivo limitante y uno sobra, ¿no? Entonces calculemos el reactivo limitante. A ver. Reactivo limitante. Hay un método para calcular reactivo limitante, ¿no? El método es bastante sencillo, ¿no? El método es bastante rápido para calcular reactivo limitante. Lo puedo hacer de manera analítica o de manera práctica, ¿no? Sea de manera analítica o de manera práctica, tengo que hallar la relación de ellos de combinación en gramos, pues, ¿no? ¿Cómo se combinan en gramos? Balanceamos primero la ecuación. A ver. 3 oxígenos más uno son 4 oxígenos. 4. Acá 2 y 2 son 4 oxígenos. Está balanceado. Un nitrógeno balanceado. Los coeficientes son 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Pues esos numeritos me va a dar la relación de combinación molar. O sea, tú dices, por cada mol de él, me sale o se combina con una mol de él. Como me pregunta más adelante, veo que me pregunta algo de él, ya también una mol de él. Una mol, una mol y una mol. Pero yo quiero en gramos. Si lo paso a gramos. Para pasarlo a gramos hay que hallar la masa molar, ¿no? Masa molar de O3. 3 oxígenos. Cada oxígeno es 16. Por 3 me sale 48. Masa molar del NO. Un nitrógeno, un oxígeno. 14 más 16 me sale 30. Multiplico una mol por 48, 48 gramos. Uno por 30, 30 gramos. Entonces, según esta equimetría, la relación es de 48 a 30. Y lo que tengo son 24 gramos de ozono con 20 gramos de NO. Entonces, el método práctico te dice que tú dividas. Voy a hacer por acá acostadito, pero eso no lo voy a borrar después. El método práctico te dice que ambas cantidades, los datos, dividen entre lo que te manda la estequiometría. Y el que te salga un número más pequeño, te determinará quién es el reactivo limitante. ¿Cuánto sale, cuánto sale aquí entonces este valor? Te sale un medio, ¿no? 24 va 1, 24 va 2, un medio vale 0,5. Dos tercios es ¿cuánto? Dos tercios, 0,2 tercios. 0,66 creo, algo así. Sí, 0,66, ¿no? Y el método que te dice que va a ser el reactivo limitante el número menor. Ah, el número menor, ¿no? Entonces, como ya tengo un número menor, ya entonces el reactivo limitante sería entonces, en este caso, el ozono, ¿no? Esa es la manera práctica. El ozono reactivo limitante, ¿no? Pero la manera analítica sería así, pues. Así, mira. Si 48 se combina con 30, yo acá tengo la mitad. Si 48 se combina con 30, entonces yo al tener acá la mitad que es 24,
La mitad que es 24 se combina con la mitad, porque es de 30. Olvídate, un momento, olvídate. Si 48 se combina con 30, yo al tener la mitad que es 24 se combina con 15. La mitad. 48 es 30, entonces 24 que es la mitad se combina con la mitad que es 15. ¿Pero cuánto hay? Ah, hay 30. Hay 20. Entonces aquí tengo un exceso. Mira, acá tengo un exceso de 5 gramos. Un exceso de 5 gramos de NO. Ya, tengo un exceso de 5 gramos. Ya. Un momentito, por favor, un momento, por favor. Un momento. Ya, muchachos, vamos a continuar. Entonces, decía entonces, ese es el método analítico, pues, ¿no? El método analítico es ese. Entonces ahí te das cuenta que sobra, pues, ¿no? Entonces, como sobra, entonces ese sería reactivo en exceso, pues, ¿no? Entonces significa que todo el ozono se consume, todo, todo. O sea, los 24 gramos se consume con los 15 gramos de NO. No sobra nada, pues no sobra nada porque esos 24 se consumen con 15. Nuevamente, la estequiometría te dice que 48 se consume con 30. 48 con 30. Entonces yo al tener la mitad que es 24 se consume con la mitad de 30, que es 15. Pero como hay 20, sobra 5. ¿Todo bien hasta aquí? A ver, dígame por favor, muchachos, ¿estamos bien? Por favor, ¿están por ahí? ¿Están ahí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, gracias. Esa es la manera analítica, pues, si yo no aplico el método, ¿no? Muy bien, ¿qué dice la pregunta? ¿El reactivo limitante que se consume es totalmente el NO? Falso, porque el que se consume todo es el ozono. Ya, todo el ozono se consume completamente, todo, todo. ¿Ya? Muy bien. Dice, la masa de reactivo en exceso que no reacciona es 15 gramos. Falso, ¿no? Porque lo que no reacciona son 5 gramos, mira. Dice, la masa de reactivo que no reacciona. El reactivo en exceso sería el NO, ¿no? Y está sobrando 5 gramos, mira, 5. 5 gramos. 5. 5. ¿Y acá cuánto es? 15. Es falso, pues, está mal. Falso. Listo. Seguimos. La masa NO. La masa NO que se forma. Me está pidiendo esto. Te está pidiendo la masa NO. Esto está pidiendo, la masa. ¿Qué está pidiendo? Esta masa. Si dice que es 23, vamos a calcular, pues. Una vez que tú ya tienes el reactivo limitante, tienes que olvidarte de él. Te olvidas de él, te olvidas, te olvidas, te olvidas. Te olvidas, te olvidas y trabajas solamente con el limitante. Y ese es un problema como tú ya conoces ya. ¿Ya? ¿Por qué no con el exceso? Porque él sobra, pues. Entonces no puedo trabajar con todo, el exceso porque hay parte que no reacciona. Vamos a calcular cuánto se forma de NO. Para eso necesito calcular la masa molar, pues. Un nitrógeno 14, dos oxígenos. Cada oxígeno 16, dos oxígenos de 32. Sumando 46. Una mol, ¿cuánto te da? 46 gramos. Ya, entonces una mol me da 46 gramitos. ¿De acuerdo? Acá regla de 3. Mira, 28 gramos, ¿es a cuánto? Esto es a 46 gramos. ¿De acuerdo? ¿Y 24 a cuánto será? ¿24 a cuánto será? Es la pregunta. Regla de 3, ¿no?
Regla de 3, muchachos. Regla de 3. Pero debes trabajar siempre con el reactivo limitante para calcular la masa del producto. En este caso trabajo con él no. Digo, a ver, entonces, según esta estequiometría, ¿qué dice? Según esta estequiometría dice que 48 gramos de oso produce 46 gramos de NO2. Acá estamos. 48 a 46. Para el 24, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Listo? Regla de 3. Entonces, la masa de acá es 24 por 46 sobre 24 por 46 sobre 48. Y calculamos esto, ¿no? Cuando acá sale en realidad es el doble, no viene a ser todo porque es el doble, ¿no? Es la mitad, perdón, la mitad. Si 24 es a 46, al tener yo la mitad que es 24, se combina con la mitad de 46 que es 23. Pues. Entonces, la respuesta estaba hace rato, ¿no? Queda la mitad, pues. Eso sería verdadero, pues, ¿no? Está bien, verdadero, 23. Entonces, acá la respuesta es, a ver, es falso, falso, verdadero, letra. Ahí está la respuesta, falso, falso, verdadero, letra A, ¿no? Es que aquí era la mitad, pues, si 48 es a 46, y acá yo tengo la mitad que es 24, se combina y forma la mitad de 46, que es 23. Ya, este es un problema es un problemita a ver, de rendimiento, ¿no? Es un problema de rendimiento, vamos a hacer rápido. Dice, el dicloruro de diazufre, acá está, se utiliza en la vulcanización del caucho, un proceso que impide que la molécula de caucho se separe cuando se entierra, ¿no? ¿Cómo se prepara? Se prepara por calentamiento del azufre, ¿no? En una atmósfera, ¿no? Me da la ecuación aparentemente balanceada, hay que comprobar si está balanceada. Dice, a ver, calcula el porcentaje de rendimiento de la reacción de calentarse de azufre, una masa de 25,6 gramos, eh, de gramos de azufre, formaron 40,5 gramos de producto dicloruro de diazufre. Si me traen una cantidad en el producto, esa cantidad tiene que ser de valor real, sí o sí. Toda información de producto tiene que ser valor real, porque el valor teórico lo voy a calcular aquí con la estequiometría. Entonces, con la estequiometría tú vas a calcular esto. Vas a calcular la masa teórica, o sea, cuánto es lo que tú esperas obtener. ¿Y cómo se calcula el rendimiento? Pues? Porque el rendimiento es la comparación entre el valor real, que está por aquí, entre el valor teórico, que es la masa que vas a calcular en este momento, la masa M. Entonces calculo el valor, la masa teórica, pues, o sea, cuánto es lo que yo espero obtener. Y lo comparo con el valor que realmente te sale según el problema que es de 40,5. El problema ya está prácticamente resuelto. Estequiometría de 1 a 4, de 1 a 4. Entonces, el balance molar te dice que por cada mol de azufre te sale 4 moles de dicloruro de azufre, ¿no? Pero eso debes llevarlo a gramos. A gramos. Esta masa molar son 8 azufres. Cada azufre, acá te da inclusive, ¿no? 2,56. Ya te está dando de frente la masa molar. Y del otro sale 135. Entonces digo, a ver, por cada mol tengo esa cantidad. De acá tengo 256 gramos. Y para 4 mol sería 4 veces 135, ¿no? 4 veces. 4 veces 135 operando sale 540, ¿no? 4 por 135 sale 540. ¿De qué manda esta estequiometría? Ah, ya. La estequiometría te dice que por cada 256 gramos de azufre
te sale esta cantidad de producto. Para 25,6 gramos, ¿cuánto producto obtendrías? Ojo, obtendrías teóricamente. Como te das cuenta, es la décima parte, ¿no? Sería entre 5 puntos. La décima parte, acá falta un cero, ¿no? Acá está mal, este es 540, falta un cerito, 540 gramos, ¿no? Ya, como te das cuenta, decía es la décima parte, ¿no? 256, acá esa 540, y si yo tengo la décima parte, que es 25,6, obtengo la décima parte de 540, que es 54 gramos. Pero no entiendo cómo que es. Si no entiendes, haces tu rolito de 3, pero pasa a perder tiempo. Pues yo te recomiendo que te hagas de frente, pues. Ponete para los que no han entendido muy bien por qué sale décima parte, pero más te mueres haciendo esto, pues. Que sale 54 gramos, ¿no? De producto dicloruro de azufre, dicloruro de diazufre, ¿no? Esa es la masa que se obtiene teórica, ¿no? Mira, esa es la masa que nosotros hemos venido calculando en todos los problemas, ¿no? Esta es la cantidad teórica, o sea, lo que tú obtendrías como máximo. La cantidad teórica máxima que se puede obtener. Pero no sale eso, pues sale 40,5. Como sale 40,5, hay un rendimiento, pues, ¿no? Calculamos el rendimiento, ¿no? Bueno, acá está el cálculo, yo lo voy a calcular por acá. Hacemos el cálculo, ¿no? De todo esto y nos queda esa cantidad, pues, ¿no? 54 gramos, ¿no? Y vamos a calcular el rendimiento, ¿no? Que es el cociente de esta cantidad, ¿no? Entre el valor máximo. Calculamos el rendimiento y nos sale el 75%, ¿no? Ese es lo máximo que podríamos obtener, ¿no? Lo máximo. Bien, vamos a poner el número 8 entonces. 8. Si la 7. Vamos a 8, mejor 8. Nos gana la hora, nos gana la hora, nos gana la hora. Ya, vamos. A ver, número 8. Dice, el vidrio es un material inorgánico formado principalmente de sílice, ajá, y carbonatos. Ya, entonces el vidrio está formado principalmente de sílice, no que pongo la ecuación. Ya, el vidrio se forma principalmente de sílice. El HF es una solución acuosa, ¿no? De fluoruro de hidrógeno. Recuerden que el HF como gas es el fluoruro de hidrógeno. Es un hidruro, conocido como hidrácido. Cuando este hidruro, que es un gas, ojo, gas, se disuelve en el agua, forma una solución acuosa, formó HF acuoso. Y ahí es un ácido. Ahí es un ácido. Ahí es un ácido. O sea, como gas hidrácido y disuelto en el agua, este gas disuelto en el agua, es un ácido hidrácido. Es el ácido fluídrico. Listo, a ver. Bueno, ya, he puesto un poquito de teoría para que se acuerden, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Esa parte del curso de nomenclatura inorgánica, ¿no? Bien, muchachos. Bueno, continuamos. Vamos a continuar. Ahora nos dice. Ya. Al añadir 160 gramos de vidrio molido, recuerden que el vidrio contiene sílice. Al añadir 160 gramos de vidrio molido en suficiente cantidad de HF, el vidrio contiene sílice. Contiene. Si el vidrio contiene sílice no, añadir esa cantidad de vidrio que contiene sílice, o sea, el óxido de silicio, el contiene sílice, contiene.
es añade en suficiente cantidad de HF. Entonces, quien reacciona con el HF no es todo el vidrio, porque todo el vidrio, ojo, todo el vidrio no es no es sílice. El vidrio contiene sílice, el vidrio. Pero quien reacciona con el HF es el óxido de silicio contenido en el vidrio. Entonces, hay una reacción entre el óxido de silicio que está contenido que reacciona con el HF. ¿De acuerdo? Y se libera esta cantidad de litros de producto. Entonces yo tengo el vidrio molido, ¿no? Que contiene sílice. Contiene sílice. Entonces el vidrio contiene sílice. Sílice. Me pide calcular. Y una vez que él se hace reaccionar con el HF, está liberando, dice, 40.32 litros de este gas. Libera un volumen de 40.32 litros de este gas, pero en condiciones normales. O sea, ese es el volumen de este gas en condiciones normales, en CN. Ahí está. Me pide el porcentaje de sílice, o sea, el óxido de silicio que está contenido en el vidrio. Para calcular cuánto es el porcentaje de silicio, óxido de silicio en el vidrio, tenemos que saber cuánto hay de óxido de silicio puro, ¿no? Sabiendo que el vidrio pesa 160 gramos, ¿ya? El vidrio molido tiene una masa de 160 gramos. Entonces calculo cuánto hay de óxido de silicio, ¿no? Calculo esa masa M, vamos a poner una masa M, por ejemplo, aquí. Vamos a calcular esta masa M. La masa M contenida de óxido de silicio. Le voy a decir que aquí ya tengo una masa M. Lo que hago es hacer un cociente, ¿no? Hacer un cociente de esa masa M entre los 160 gramos y ya tengo la pureza, ¿no? Esto de acá es la impureza, ¿no? Acá tengo la impureza. Esto de que está por acá es la impureza. Esto que está acá es la impureza. Esto no es sílice, ¿no? Yo voy a calcular cuánto hay para que me salga esta cantidad de gas, cuánto necesito de sílice. Según esta geometría, la relación es de 1 a 2, de 1 a 1, ¿no? De 1 a 1. Entonces, la relación estequiométrica molar, ¿qué te dice? Que por cada mol de óxido de silicio yo tengo una mol de producto, ¿de acuerdo? Pero como te pide acá la masa, hay que evaluaramos. Por lo tanto, calculo la masa molar, pues. Masa molar dice que le vale 60. Pues una mol contiene 60 gramos. Pero tengo acá también esta mol. Pero esta mol yo quiero saber cuánto volumen ocupa. Como está en condiciones normales, esa mol tiene un volumen de 22.4 litros. ¿Ya? Acá es F, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es por cada mol. Porque por cada mol de ese gas tengo 22.4 litros de dicho gas. Y como tengo exactamente una mol, esa mol contiene 22.4 litros. Ya tengo entonces la regla 3. ¿Qué digo entonces? Ya, entonces son 60 gramos que va a producir esta cantidad de gas. Entonces, ¿para cuántos gramos se producirá 22.4, 40.32 litros? Entonces calculo la masa M. No, la masa M, entonces calculamos la masa entonces M. Regla de 3, pues. La masa M formada, ¿cuánto es?
sería entonces aquí RL3 60 gramos por 40.32 litros sobre 22.4 litros. 22.4 litros. Y con esto ya tengo la masa M, ¿no? Calculamos, se va litros con litros y la masa que te produce esa cantidad de gas es 108 gramos. 108 gramos de sílice. Listo, ya, ya tengo entonces la masa M. Esa es la masa M que necesitamos, ¿no? Para obtener esta cantidad de producto. Esa cantidad M está contenida en el vidrio. Entonces, en el vidrio, voy a calcular entonces ahora sí cuánto representa la pureza. A ver, en el vidrio, ¿cuánto hay de 8 silicio puro? Tenemos una masa de 108 gramos. ¿En cuánto? En una masa total de 160 gramos. Y todo por 100. 108 entre 160 y esto por 100 nos sale una masa, un porcentaje de pureza de 67,5%. Listo, muchachos, ahí tiene la respuesta, ¿no? No sé si tienen una pregunta. La seguimos. No, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. ¿De preguntas, muchachos? 17,5. Ajá. Muy bien, vamos a continuar la pregunta número, a ver, la 10 que está interesante, ¿eh? La 10. Este problemita es un problemita de bastante común en geometría, que son problemas con gases, ¿no? Mezclado con gases. A ver, ¿qué nos dice? Dice, en el proceso de tostación, recuerden que la tostación es el primer paso en la obtención de un mineral. La tostación se hace cuando el mineral contiene azufre. Pero todo mineral que contiene azufre, hay que quitarle el azufre, ¿no? El azufre se da como un gas, se da como gas. Se hace combustionar en presencia de oxígeno y se forma el óxido de azufre. Y como es un gas, se va este, se va a la atmósfera, ¿no? Se va al ambiente. Y se separó el mineral del azufre. A ese proceso se llama tostación, siempre y cuando el mineral esté sulfurado, o sea que contenga azufre. Si el mineral fuera un mineral oxidado, obviamente que no se va a hacer tostación, pues tostación se hace solamente cuando el mineral es sulfurado, ¿no? Muy bien, me da la ecuación, dice, determine la presión de oxígeno. Me está pidiendo la presión de oxígeno. ¿Cuánto es la presión de oxígeno? Es un gas, pues, es un gas el oxígeno. Me pide determinar la presión de oxígeno, pero en atmósferas. Me piden la presión en atmósferas. Es la presión de oxígeno que se necesita para que reaccione con 194 gramos de sulfuro de zinc. Para que reaccione con una masa de 194 kilogramos. Ahí tienen la relación. Tengo una masa de 194 kilogramos. Un poquito más a la derecha. Tengo una masa de 194 kilos de sulfuro de zinc. El cual se encuentra, ¿no? El cual se encuentra en un tanque de 4,92. Me está hablando del azufre, del oxígeno, me está hablando, ¿no? Mide la presión del oxígeno que se combina con 194 kilos de sulfuro de zinc, el cual se encuentra en un tanque de, me está hablando del oxígeno, en un tanque de 4,92 metros cúbicos.
a una temperatura de 27 grados Celsius. Y mira con esto la masa molar del sulfuro de zinc. Esta masa molar dice que es 97. Ya está. La masa molar del sulfuro de zinc 97. A ver, ¿qué necesitamos para hacer este problema? Vean. Tú quieres calcular la presión de oxígeno, ¿no? La presión de oxígeno. Pero esa presión de oxígeno lo puedes calcular a partir de esta cantidad de sulfuro de zinc, porque el sulfuro de zinc se combina con el oxígeno. Pero como tienes información de presión, volumen, temperatura, lo que puedes calcular es el número de moles. Esto vas a calcular. Por estequiometría vas a calcular el número de moles. Entonces, hago una relación arriba, una relación de gramos a moles. Pero como acá está en kilogramos, me conviene de repente pasarlo a gramos, ¿no? ¿No? ¿Esta masa cuántos gramos son? 194 kilos, o sea, 194 por 10 al cubo gramos. Te voy a dar una relación de tantos gramos me da tantas moles. Entonces, la estequiometría de arriba te dice que tenemos una relación de 3 a 2. Esa es la relación molar, de 3 a 2. 2 moles me da 3 moles de oxígeno. Pero 2 moles, ¿cuánto pesa? En gramos sería por 2, ¿no? Sería 194 gramos, ¿no? ¿De qué manera la estequiometría? Que por cada 194 gramos tú tienes 3 moles. Por cada 194 gramos se produce se necesita 3 moles de oxígeno. Entonces, para 194 por 10 al cubo gramos, ¿cuántos moles se necesita? Te das cuenta, es por 1000, ¿no? De frente, muchachos, ¿cuántos moles son? ¿Cuántos moles son de frente? ¿Cuántos moles son? Sería 3, pero por 1000 moles de oxígeno. 194 es a 3. 194 por 10 al cubo es por 3 por 10 al cubo. Y con esto aplicamos entonces para oxígeno la ecuación universal, pues, ¿no? Aplicamos la ecuación universal, el pavo ratón. ¿De acuerdo? Ya reemplazamos. Pues acá, ¿qué R uso usar? ¿Qué R usaremos? Como la presión está en atmósferas, el R que vas a usar sería el 0,082. Porque la presión te pide en atmósferas. La presión, volumen, pero este volumen está en metros cúbicos. Hay que llevarlo a litros. Pero cada metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces esto es igual a 4,92 por 10 al cubo litros. Lo acaba 4,92 por 10 al cubo. Bueno, el R ya está acá, 0,082. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿no? Entonces lo paso a grados Kelvin la temperatura, le sumo 273, me sale 273, me sale 300 Kelvin. Y por el número de moles que lo calculé arriba, que es el valor de 3 por 10 al cubo. Bueno, acá solamente es operar, ¿no? Esto nos queda ¿cuánto? Sale 15, ¿no? Operando sale 15, ya operar, tú tengas que operar sale 15 en atmósferas. 15 atmósferas. Marcamos la respuesta, nos sale 15, ¿no? 15 atmósferas. Este problema está bastante interesante porque relaciona el tema de gases con el tema de estequiometría, pues, ¿no? Listo, muchachos, vamos a continuar. ¿Tienen una pregunta?
Bien, continuamos. Vamos a continuar. Vamos a hacer un poquito de gases. Pero sí, tenemos unos 20 minutos para hacer gases, unos 15 minutos para hacer gases. Para el tema de gases, recordemos algo de gases. Con la ecuación universal ya hemos visto, ¿no? El pavo ratón. Y el R depende del valor de la unidad de la presión, ¿no? Para la presión en atmósferas, el R va en 0,082. Y para la presión, si me dan o me piden en milímetros de mercurio, trabajaré con el 62,4, ¿no? Esta es la ecuación para la densidad. Ahí está el Puma Doroteo. Y los procesos restringidos, esto acá no vamos a verlo. Los procesos restringidos, ¿no? Pero antes vemos la ecuación general. Un cierto gas a una cierta presión, volumen, temperatura, lo llevo a otra presión, a otra presión, a otro volumen, temperatura. Como no entra gas ni sale gas, entonces la masa del gas es constante. Por lo tanto, puedo decir entonces que las moles antes y después son las mismas. Claro, porque si no entra gas y no sale gas, las moles antes y después tienen que ser las mismas, ¿no? Pero la mole se calcula como PV sobre RT, de la ecuación universal, pues. La mole se calcula como PV sobre RT. De las moles aquí lo calculo con esta información. Presión 1, volumen 1, RT1. El otro lado igual, se va la presión y te queda esta ecuación, ¿no? El pavito, ¿no? La presión tiene que estar, el volumen en cualquier unidad, pero menos la atmósfera, menos la temperatura que tiene que estar en grados Kelvin, ¿no? El pavito. Ahora, si nosotros restringimos una variable, por ejemplo, si la temperatura es la misma, antes y después, me queda esta ecuación. O sea, hago el cambio de condiciones, pero manteniendo la misma temperatura. En la ecuación se va la temperatura, ¿no? Y como son dos magnitudes que se multiplican, son inversamente proporcionales, una curva. En cambio, si tenemos que la presión antes y después es la misma, entonces, mira, a ver, desde acá se cancela la presión, ¿no? En el proceso restringido, presión, la presión va a ser la misma acá. Mira acá, un ratito antes de ver esto, creo que estaba aquí viendo, un ratito. Sí, está bien. La presión, si la presión es la misma, entonces se cancela. Y me queda que el cociente de volumen con temperatura es una constante. Y una gráfica se hace de una recta, porque son magnitudes directamente proporcionales, pues. Volumen con temperatura es una recta. Y si se mantiene constante el volumen, antes y después del cambio, o sea, el volumen constante, mismo volumen, se cancelan los volúmenes y te queda el cociente de la presión con la temperatura. Y si tengo un cociente de la presión con la temperatura, esa es una recta. Magnitudes directamente proporcionales, pues. A ver, los clorofluorocarbonados, más conocidos como los CFC, fueron gases muy utilizados principalmente en la industria de la refrigeración y como propelente de aerosoles. Su uso está relacionado con la destrucción de la capa de ozono. Y me dice, para poder estudiarlos, los consideramos como gases ideales. Por respecto a los gases ideales, me pide indicar lo incorrecto. Bueno, para considerar un gas ideal, hay varios postulados, ¿no? Son cuatro realmente, ¿no? Que por ejemplo me dice que las moléculas viajan en línea recta. ¿Qué más me dice? Que entre ellos la fuerza de atracción y repulsión es despreciable, o sea, la molécula no se atrae ni se repele. Además me dice también que las moléculas cuando chocan con las paredes del recipiente o cuando chocan entre ellas, ¿no? Si tengo dos moléculas que chocan entre ellas, no generan presión, ¿ya? Perdón, no genera pérdida de energía. O sea, chocan entre ellas, pero no se pierde la energía, va a ser la misma de las moléculas. No hay pérdida de energía.
O cuando chocan con la pared del recipiente que lo contiene, chocan con la pared interna y tampoco se pierde energía. Cada molécula conserva esa energía. Todas esas son algunas consideraciones que se tienen que tomar para considerar a un gas ideal. Consideraciones que obviamente no son ciertas, ¿no? Porque cualquier choque entre partículas genera pérdida de energía. No es cierto tampoco que viajen en línea recta, ¿no? Porque entre ellas hay fuerzas de atracción y repulsión. No puedo despreciar las fuerzas de atracción y repulsión. Y el postulado siguiente dice que el volumen de cada partícula, de cada molécula es despreciable si lo considero con el volumen o el tamaño del recipiente donde se encuentra. Esa es otra consideración, ¿no? Volúmenes pequeñísimos. A veces decimos masas puntuales, ¿no? Volumen pequeño con respecto al tamaño de todo el recipiente. Y finalmente que la energía del gas de cada molécula solamente depende de la temperatura. Más temperatura, mayor energía de la molécula. Esos serían los postulados, ¿no? Dice, a ver, mentira es lo incorrecto. Dice, las partículas que lo conforman se consideran moléculas. Esto también es correcto, ¿no? Puede considerar como si fueran moléculas, ¿no? Moléculas. Además dice, esto sería correcto, no verdadero, ¿no? Sus moléculas se mueven al azar chocando con las paredes del recipiente que lo contiene. Sí, se mueven chocando. Eso también es correcto. A la base de real se considera ideales a altas presiones y a bajas temperaturas. Un gas que sí existe, o sea, un gas real, tiene un comportamiento semejante al gas ideal cuando se encuentra a bajas temperaturas y altas presiones. Y acá dice altas presiones y bajas temperaturas. Está bien, ¿no? Correcto. ¿No? Acá, bueno, acá dice, las bases reales se consideran ideales a altas presiones. Ah, no, acá está mal, ¿no? Acá está al revés, ¿eh? Acá está al revés, altas, y acá sería bajas, ¿no? Bajas. Ya, después lo corrijo, ¿eh? Después lo corrijo, está al revés esto. Muy bien, siguiente dice, me da esta gráfica, ya me da esta gráfica, después corrijo esto acá, sino que acá dejé esto al revés. Me da esta gráfica y me pide indicar el volumen y la temperatura son inversamente proporcionales. Según la gráfica, cuando una gráfica es una recta, si ustedes saben en aritmética que una recta es para magnitudes directas, ¿no? Dos magnitudes cuando son directas, se trabaja con una recta. Y si las magnitudes son inversamente proporcionales, se trabaja con una curva. Al ser una recta, entonces estamos trabajando para dos magnitudes que son directamente proporcionales. ¿Qué magnitudes? La temperatura y el volumen. Ya te decimos acá, entonces el volumen y la temperatura son directas. Entonces ahí me está hablando de un proceso isobárico. Presión, volumen, temperatura. Muy bien, entonces esta es una gráfica de un proceso isobárico a presión constante. Donde se cumple, ¿no? Vamos a la primera, que el volumen es a la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1, y eso es igual al cociente de volumen con la temperatura en el punto número 2. Es una constante. Sea cual sea el valor en el cual tomemos en la gráfica, el cociente de volumen con temperatura es una constante. Es un proceso isobárico de ley Charles. Entonces acá la primera sería entonces es falso, ¿no? Porque aquí dice las temperaturas son inversamente proporcionales. No, son directamente proporcionales porque estamos trabajando en una recta. Luego dice, la gráfica representa la ley de Charles, isocórico es isobárico, ¿no? Ley de Charles, verdadero, ¿no? Verdad. En T2, en el sistema internacional, dice que es 323. Reemplazamos, bien.
En el punto 1, el volumen es 5 y la temperatura es, ¿cuánto es la temperatura? Es 298 Kelvin. 298. Y en el punto 2, la temperatura no conozco y el volumen vale 10. Entonces acá operamos esto y nos da una temperatura de 596 grados Kelvin. Y acá dice que en el LSI vale 323. No, pues está mal. Es 596. Me está hablando en el SI, o sea, en el sistema internacional, o sea, en grados Kelvin. Ya, en el sistema internacional, la temperatura es 596 grados Kelvin. Pero lo que he hecho es simplemente reemplazar en el punto 1 su volumen temperatura y en el punto 2 el volumen y la temperatura. Reemplazo. Que ese cociente es una constante. Y finalmente, para terminar, ya, entonces ahí me queda F, B, F. Para terminar, finalmente, vamos a la pregunta número 13. Dice, la empresa Goodyear recomienda mantener llantas a una presión de 30, ¿no? Las llantas de aro 17 se recomienda que la presión sea de 30 atmósferas, 30 psi, a una temperatura de 27, o sea, cuando estamos en un día cualquiera, ¿no? 27 Celsius. Luego de recorrer 30 kilómetros, la temperatura de la llanta es de 47. La temperatura, cuando hay un recorrido, la llanta aumenta su temperatura a 47. Me pide la presión final en atmósferas. Me pide esta presión, pero en atmósferas. Cuando ya hubo un recorrido y la temperatura aumentó de la llanta, ¿no? La llanta cuando tiene un recorrido, entonces aumenta su temperatura, ¿no? Su temperatura, por lo tanto, va a variar la presión, ¿no? Me dice además, determine la presión final en atmósferas que ejerce el aire en la llanta. Yo tengo una presión inicial, una temperatura inicial, una presión y una temperatura final. Me falta entonces aquí el dato del volumen, ¿no? Pero se entiende que voy a asumir, no me dice problema, pero voy a asumir que el volumen en la llanta es constante. Porque si no, no tendría información, tiene que darme, pero como no me da información, te voy a asumir que el volumen es constante en la llanta. Por lo tanto, estamos frente a un proceso a volumen constante, isocórico o isométrico. Estamos frente a un proceso isocórico o isométrico, ¿no? En un proceso isocórico isométrico, entonces lo que se cumple es, a ver, entonces vamos a ver la ecuación, el pavito. Como el volumen es constante, se cancela el volumen y te queda el cociente de la presión con la temperatura, ¿no? Le reemplazo, pero la temperatura no te olvides que tiene que estar sí o sí en grados Kelvin, ¿no? Le sumo 273 y me sale acá 300 Kelvin. Le sumo 273 y me sale acá 320 grados Kelvin, ¿no? Como la presión 1 lo voy a tener en atmósferas, entonces se entiende que la presión 2 lo voy a calcular también en atmósferas, perdón, en PSI, ¿no? En PSI. Mira, voy a trabajar todo en PSI, ojo, en PSI, en PSI. Te digo, presión 1, 30, esa es la temperatura 1. Voy a trabajar todo en PSI las presiones, ¿no? Al final lo convierto. Sobre 300. Presión 2, que no conozco, entre temperatura 2, que son 320. De acá puedo sacarse 30 a 1, 30 a 10, ¿no? Y acá se va un 0 con un 0 también se va, ¿no? Un 0 sacó un 0 y me saqué a 32. La presión 2 es igual a 32 PSI. PSI porque estoy trabajando todo en PSI, pues.
Como la presión 1 está en PSI, entonces la presión 2 me sale en PSI también. Entonces hago ahora la conversión. Convertimos. Convertimos. La presión 2 me está saliendo 32 PSI. 32 PSI. Pero me está pidiendo esa presión no en PSI, sino ahora en atmósferas. Entonces hago un factor de conversión. Dice que una atmósfera equivale a 14,7 PSI. Entonces acá se va el PSI con PSI y me sale que la presión 2, 32 por 1 entre 14,7 y eso nos sale 2,18 atmósferas. $2,18 atmósferas, ¿no? Esa es la respuesta. Muy muchachos, no sé si tienen una pregunta. Bien, ahí estaremos entonces terminando nuestra clase el día de hoy. Bien, ¿tienen una pregunta antes de terminar? ¿No hay preguntas? Bien, muchachos, entonces ahí nos estaremos quedando, ¿ya? Ahí nos quedamos entonces. Sí, Juan, entonces, cuídense bastante y nos vemos el fin de semana, ¿no?